tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para aprender de la palabra de Dios. Vayan buscando ahí en sus Biblias, por favor, libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Sigamos orando. Nuestro presidente dio la orden de congregarnos, pero nos hemos informado bien y el condado de Santa Clara es uno de los condados donde ha estado un poco más fuerte la pandemia, el virus, y informándonos, pues todavía no hay luz verde aquí en este condado de Santa Clara. Qué bendición los vecinos de otros condados que ya pueden congregarse, qué bueno, pero hermanos de nuestra iglesia ahí ya les hemos informado, posiblemente unas 3 semanas, 4, tal vez todo el mes de junio y posiblemente ahí empezando julio nos podamos congregar. Estemos orando por todo, pero mientras sigamos estudiando la palabra de Dios. Juan capítulo 5, vamos a leer solamente el versículo 39. Lo leo, oramos y pedimos la bendición de Dios, la dirección. Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios esta tarde: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo leo una vez más. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar ahí en el hogar, cerramos los ojos, inclinamos nuestro rostro por respeto, reverencia a nuestro Dios. Señor y Padre, gracias que nos permite nuevamente esta tarde llegar a los hogares de los hermanos, y gracias por su palabra. Le pido una vez más que perdone mis faltas, limpie mi corazón, y que esta tarde su palabra, Señor, sea de ánimo, de bendición, de edificación. Háblenos a través de ella, comenzando la vida de este siervo inútil, Señor. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces mantengan el texto ahí, hermanos. Vamos a ver tal vez unos 3 o 4 versículos, si nos permite el tiempo. Nuestro tema o el título esta tarde: escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar, ahí el Señor Jesucristo la dijo. Estaba hablando Él con los apóstoles y con otro grupo de personas que vinieron ahí a preguntarle a Él acerca de los milagros que estaba haciendo. ¿Por qué haces estos milagros? ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Por qué? ¿Qué autoridad traes? ¿Quién te envió? ¿Qué gobierno te respalda? Tal vez qué partido político. Y ahí el Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador, siempre tenía un buen sentido del humor. Nunca dijo una grosería, una mala palabra, una palabra de doble sentido. Pero cuando lee uno los pasajes detenidamente, pues se da uno cuenta que al Señor Jesucristo le gustaba también el humor blanco, el reír, el sonreír, el estar alegre. Y en este pasaje no pudimos leerlo todo por el tiempo, pero tiene ahí el título, dice Testigos de Cristo. Bien breve, a manera de introducción, yo recuerdo haber tenido 8 años. Hay algunos van a ser en casa, como los lobos. Pero a la edad de 8 años, mi mamá me llevó a un hermano mío y a su servidor al templo y nos preparó para la primera comunión, ahí según lo que le habían enseñado a mi mamá. Y hubo una fiesta, nos dieron una vela, un librito, hubo fiesta ahí en la casa, pastel, y pues lo que tradicionalmente se incluye ahí.
Y en esa ocasión mi mamá nos regaló una Biblia a un hermano mío llamado Ramón y su servidor, bien bonita, bien cuadrada y ancha, ¿verdad? Y ahí bien preciosa. En la portada una foto que supuestamente era del Señor Jesucristo. Y le agradecimos, ¿verdad? Ella dijo, tengan la palabra de Diosito para que la lean. Sí, mamá, gracias. Y nos la dio. Pero esa Biblia pues fue un regalo precioso, pero ese regalo terminó siendo una decoración solamente de una sala regular. Ahí en la casa un sillón, otro sillón, una mesa de centro, carpetitas, fotos de la familia, monitos, recuerditos, y por ahí en un librero el regalo precioso que Dios nos dio, que mi mamá también nos regaló, pero ahí estaba solamente adornando esa sala. Y yo creo que por unos 11 años, ahí esa Biblia nunca, bueno, no sé, alguien ahí en el hogar, pero nadie recuerdo que la haya abierto para leer o para escudriñar. Finalmente un día conocimos del Señor, conocimos la verdad, el Evangelio, que Cristo había muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de ahí para adelante su servidor ha tratado regularmente y a veces a un paso más aprisa, hay veces algo regular, hay veces pasos lentos, pero tratar de escudriñar la Escritura. ¿Para qué? La palabra de Dios, hermanos y amigos, nos enseña que estos hombres hablaban con Cristo y le preguntaban, ¿quién te ha enviado? ¿Quién da testimonio de ti? ¿Por qué haces estas cosas? Y el Señor Jesucristo dejó que hablaran ahí, que hicieran sus preguntas, y Él llegó ahí en el versículo 39 y les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy en día el ser humano, personas en el mundo, hermanos, se hacen un montón de preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién hizo este mundo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué le va a pasar a este mundo? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay unos que dicen que si no tomo este producto me voy a ir al cielo? ¿Por qué otros dicen que si hago esto me voy a salvar? Y termina el ser humano guardando leyes, mandamientos, estatutos de hombre. Que tristemente hay veces los mismos que han escrito libros, ellos nunca pusieron por obra y práctica sus propios escritos. Pero la Biblia nos dice que si alguien verdaderamente quiere saber quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, quién es María, qué pasó con los apóstoles, qué va a pasar cuando yo muera, dónde va a ir mi alma, nuestro Señor y Salvador nos dio la respuesta, y la respuesta es escudriñar las Escrituras. Yo recuerdo platicar con amigos en la escuela, en el barrio, en el trabajo, hablar temas de la Biblia, de religión, y cómo escuchábamos puntos de vista diferentes. Pues mi abuelita dice esto, pues don fulano dice que esta es la verdad, pues estos dicen esta otra cosa y aquellos dicen esta otra. Y después de un tiempo me di cuenta que todos esos comentarios y puntos de vista, casi ninguno estaba basado en la palabra de Dios. Hermanos de nuestra iglesia, les animo hoy más que nunca a escudriñar las Escrituras. ¿Usted quiere saber dónde nació el Señor Jesucristo? Deje en paz a Google y póngase a escudriñar las Escrituras. ¿Quiere saber qué dice la Biblia
acerca del cielo, del infierno, el Señor nos dijo, escudriñad las Escrituras. Y el libro de Juan, hermanos y amigos, hay un montón de versículos donde dice la palabra de Dios que el Señor vez tras vez citaba las Escrituras. Me estoy permitiendo buscar unos versículos aquí que tengo a la mano. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice mi abuelita, no como dice mi tío Pascual, no como dice mi madrina de confirmación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Gloria a Dios, hermanos. La bendita palabra de Dios, la Escritura, es lo mejor que el hombre puede tener en esta vida. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Hablando de la ropa del Señor, esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. El Señor Jesucristo, hermanos, enviado por Dios Padre a nacer a través de una virgen, con un propósito, venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se perdió en el huerto del Edén. Ese hombre que fue creado en inocencia pecó, perdió todo aquello que Dios tenía para él. Pero dice la Biblia que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nuestro tema, hermanos y amigos, esta tarde, escudriñar las Escrituras. Hermanos de la iglesia local y aquellos que nos ven por primera, segunda, tercera vez, si usted un día nos visita, cada que tenemos un sermón, un mensaje, abrimos la Biblia, leemos, le pido perdón al Señor y le pido que me ayude a compartir las Escrituras que Él nos dejó. Y cuántas iglesias posiblemente donde a veces llega uno y lo que se escucha son los puntos de vista del predicador. El partido político, que a estos hermanos no les gustó el florero y que estos quieren la iglesia de este color y que estos quieren alfombra y estos quieren piso porque es más fresco, y terminan en debates y nunca escuchan la Escritura. Dios dejó la iglesia, hermanos y amigos, para que nos reunamos, para que escudriñemos su bendita y preciosa palabra. Ahora, para escudriñarla, hermanos y amigos, 3 palabras hay que considerar. Número 1, la Biblia es la palabra de Dios. Mucha gente pregunta, hemos tocado puertas y nos preguntan, ¿ese libro que ustedes traen lo escribió un hombre? Y mucha gente entra en debates ahí, en conflictos de que no, lo escribió Dios. Y esas personas dicen, ¿a poco Dios escribió esa Biblia con su dedo? Ahí entra el sentido común, la explicación. La Biblia que traemos vino de una imprenta.
Hombres trabajaron, pusieron ahí las páginas, les pusieron números, le pusieron ahí una pasta, después de toda junta esas hojas, le pusieron brillo alrededor, la embolsaron, la empaquetaron, la mandaron a la librería. Y sí, humanamente la Biblia la escribió, la hizo un hombre. Pero el contenido, lo que tiene la Biblia no es la mente de un hombre, no son dichos, no son testimonios de un hombre, es Dios revelando al mundo, al ser humano, al Hijo de Él, las cosas que el ser humano no sabe de Dios. Entonces Dios dice en su palabra que Él quiso revelar. La única manera como yo puedo saber lo que hay en la mente de mi esposa, de mi hijo, del vecino, yo no puedo leer la mente de nadie, pero puedo saber datos de ciertas personas cuando esas personas que han vivido algo platican su experiencia, y ahora uno escucha y ahora uno puede dar testimonio que así es porque esa persona nos reveló lo que pasó en su vida anteriormente. Dios nos ha revelado su palabra desde el comienzo de la creación, desde el comienzo de la humanidad. Todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios se lo reveló a un hombre llamado Moisés, comenzó con él, luego siguieron otros en el Nuevo Testamento, los apóstoles y algunos más. Dios reveló lo que había en su corazón, en su mente, cuáles eran sus planes para con la humanidad. No solamente eso, una vez que Dios revela lo que hay en su mente, en su corazón, los planes que Él tiene para nosotros, dice la Biblia que Dios también inspiró. 3 palabras vamos a repasar bien rapidito: revelación, inspiración. Una vez que Dios le revela a Moisés, a los profetas del Antiguo Testamento, una vez que les revela a los apóstoles, los inspira para que escribieran lo que Dios les reveló. No fue solamente Dios diciendo, oh, miren, así es el mundo, así pasó esto. Dios les reveló con un propósito para inspirarlos ¿a qué? A que las escribieran y un día terminaran predicando su palabra. Y la tercera palabra, para poder seguir entendiendo nuestro tema, iluminación. Aquí el hermano que nos ayuda con el sonido, con las cámaras, no se alcanza a ver, pero por aquí arribita hay una lámpara, un foco que ayuda a su servidor a poder ver mejor la escritura. Eso ilumina lo que yo leo. Entonces esa tercera palabra llamada iluminación, dice la Biblia que el ser humano sin Dios, sin Cristo, está perdido, va rumbo al infierno. La única manera como el hombre puede salvarse del lago de fuego, como puede prepararse para ir a la eternidad, es recibiendo a Cristo en el corazón, reconocer que sus obras no le salvan, que Cristo es el único medio. Y cuando esa persona, ese ser humano, recibe a Cristo en su corazón, viene la iluminación. Algo que Pablo escribió allá en el libro de 1 Corintios, que dijo que el hombre natural, puede haber un hombre con mucho conocimiento académico, con mucho conocimiento científico, con conocimiento de varios idiomas tal vez, pero con todo ese conocimiento delante de Dios, ese hombre sigue siendo un hombre natural. Y la Biblia dice Dios, y así es, su palabra es espiritual.
De tal manera que Dios dice en su palabra que el hombre natural no puede entender las cosas de la Biblia porque para él son locura. No las puede entender. Pero cuando recibe a Cristo, entonces prende la lámpara, la iluminación. Y ahora aquello que estaba velado, que no se podía entender, ahora hay una iluminación. Y esa persona que ha pasado de muerte a vida, ahora tiene la iluminación del Espíritu Santo. Y ahora podemos leer y entender lo que Dios dice en su palabra. 3 palabras: revelación, inspiración, iluminación. Si pueden buscar ahí en casa, hermanos y amigos, 2 de Timoteo 3:16. Si ya estaban comiendo, hagan ahí a un ladito el taco y vayan a 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí nuestro pasaje una vez más. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 21. Todo esto, hermanos y amigos, dice la Biblia que fue inspirado por Dios. Dios lo revela, inspira al hombre, viene la iluminación y una vez que ya está la Biblia completa, entonces ahora Dios deja su palabra, su escritura, ¿para qué? Para enseñar. El plan de Dios es que la iglesia predique el evangelio, que predique del infierno, que hable del cielo, que prevenga a la humanidad que hay un lago de fuego, hay un infierno que arde día y noche con fuego y azufre, y que la única manera de librarse de ese lago de fuego es a través de Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios, para enseñar cómo ir al cielo. Una vez que la persona recibe a Cristo, necesitamos ser redarguidos, predicados, exhortados, amonestados. Un predicador conocido dijo: mi predicación no es para ofender, para molestar, pero si no ofende a nadie y nadie se molestó, posiblemente que no fue predicación. Iglesias se llenan, ahorita no hay reuniones, pero hay iglesias donde se tira la gente, por así decirlo, sillas, puertas abiertas, para de sufrir. Y hermano, ¿quién no quiere parar de sufrir? Todos. Comemos un plato de enchiladas y andamos sufriendo ahí con las agruras. Comemos más de la cuenta y andamos sufriendo ahí con el sobrepeso. Y ese mundo trae mucho sufrimiento. Claro que queremos parar de sufrir. Y se llenan las iglesias. Pero cuando se predica, para de predicar, las iglesias se quedan vacías. Hermanos de nuestra iglesia han dicho: pastor, mi pariente vino, recibió a Cristo, pero ya no quiso volver. ¿Por qué, hermano? Porque dice que usted le predicó un sermón y lo único que faltó fue que dijera su nombre, se sintió ofendido. Vamos para que le pida disculpas. No, Señor. Pero él piensa que usted le dedicó el mensaje. El mensaje es en contra del pecado, pero a favor del pecador. Y cuando el ser humano no quiere dejar el pecado, se va a sentir ofendido.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto ahí no quiere decir, hermano, sin errores, que nunca la va a llegar a regar, pero dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Cualquier hogar, cualquier hombre, cualquier mujer que recibe a Cristo en el corazón es perfecto para el matrimonio, para casarse, para ir adelante. Una vez más, no que no va a tener errores, pero con Cristo tenemos lo que nos hacía falta. Avanzamos. 1 de Pedro capítulo 2, más adelante, hermanos. Dice la palabra de Dios lo siguiente, 1 de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es bueno, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice la Biblia, hermano, la piedra angular no es un hombre humanamente, no es el pastor Ernesto Gómez, no es el que comenzó el movimiento ahí fundamental, independiente. La cabeza del ángulo, la piedra angular es Cristo Jesús. Él es el único que puede salvar. Ahí al lado le leo 2 y concluiremos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Casi concluimos, hermanos y amigos. Tal vez usted ha escuchado a alguien que dice: pastor, yo escuché a alguien y me mostró con la Biblia cierto asunto. Hermano, hay cosas que están en la Biblia, pero hay personas que tuercen la Escritura, engañan, dice la palabra de Dios, que engañan a personas inconstantes. Pedro dio testimonio de Pablo, dijo: nuestro amado hermano Pablo en muchas de sus epístolas nos ha enseñado detenidamente cómo es esto de la salvación. Muchos no lo creen y muchos lo dudan, dice, ¿por qué? Porque son inconstantes. A la Escritura hay que leerla constantemente, hermanos y amigos. Los cuales son inconstantes e indoctos, tuercen para su propia perdición. Y nuestro versículo que concluimos, si lo puede encontrar, Santiago 4, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El pensamiento del creyente o del ser humano es: ese pastor te quiere lavar el coco, ese pastor te quiere sacar el provecho. No soy yo, hermanos y amigos. Es Dios, es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo que dice que nos anhela celosamente. Y debajo de eso, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo se va a acercar el hombre a Dios sin siquiera escudriñar las Escrituras? Pablo dijo, ¿cómo irán? ¿Cómo vendrán? Si no hay quien les predique. Las iglesias se seguirán vaciando si no hay ganadores de almas, si no hay pastores que toquemos puertas. La Biblia la tenemos, es un poder precioso, especial, pero ¿cómo vendrá el pecador sin haber quien le predique? ¿Quién le enseñará a ese recién convertido, a ese visitante? Los cristianos no quieren escudriñar la Escritura y a veces hasta pastores no la queremos escudriñar. Pero gloria a Dios, el Señor Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras. Así que le animo, hermano en casa y amigo, lea la Biblia, escudriñela. Ya la leí una vez, pastor, léala otra vez. Y luego otra vez y otra vez. Así que, hermanos y amigos, vamos siguiendo el ejemplo de Cristo y sigamos su recomendación, escudriñar las Escrituras. Hagámoslo no solamente para identificar errores, sino para ver qué Dios tiene para nuestras vidas, y créame que tiene mucho para nosotros. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos ahí en casa, inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre, gracias por ser bueno. Gracias por dejarnos su palabra que es preciosa. Ayúdenos, Padre, a cumplir el propósito, escudriñarla, para conocerle a usted más cerca, para saber más de usted y para entender todo lo que usted tiene para nosotros. Gracias por su bendita palabra. Pedimos que ponga en nosotros un deseo, un amor por leerla, por escudriñarla, por aplicarla a nuestra vida cada día. Pedimos que selle cada decisión que se hace esta tarde, esta noche en el hogar, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen buenas tardes, hermanos. El pueblo de Dios allá en casa dice amén y amén. Ahora sí, saquen las tortillas. Dios les bendiga. Buenas noches.